Bueno, muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí esta noche con ustedes. Muchas gracias por unirse esta noche para formar parte de este de este evento tan importante y poder platicar de un tema que yo veo de lo más relevante durante estos tiempos. Me llamo Víctor Espinosa, soy el Senior Director de las Américas en LSR Capital Partners. Y esta noche nos acompaña Pedro Corona de la Fuente. Pedro es un socio en la firma Procopio, Corey, Hargraves y Savage. Y Pedro asesora a sus clientes en materias de planificación inmobiliario internacional. También se enfoca en temas fiscal internacional, fusiones y adquisiciones transfronterizas. Se especializa en estructuras de inversión en los Estados Unidos, planificación con base en tratados fiscales, retención fiscal y cumplimiento de información de operaciones internacionales. Pedro asesora a los clientes en materia de operaciones realizadas entre los Estados Unidos, México y otros países de América Latina. Además, es conferenciante frecuente sobre temas fiscales internacionales que impactan las inversiones transfronterizas desde y hacia América Latina. Pedro, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Víctor, y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Espero que sea de utilidad el día de hoy. Muchas gracias. Pues el mundo como lo estamos viviendo se encuentra cada vez continuamente en evolución y los eventos que hemos sufrido recientemente sin duda nos hace ver más allá de nuestro país y poner también atención en lo que está pasando en otras fronteras. Luego de la transformación que ha experimentado a causa del COVID-19, gobiernos e inversionistas son conscientes del reto que supondrá el regreso a la normalidad. A pesar de ello, países como Estados Unidos encabecen en los esfuerzos internacionales en favor de la recuperación económica. Sabemos que los inversionistas se encuentran en busca de mejores opciones de atención médica, entornos empresariales abiertos y flexibles, así como un mejor acceso a educación y oportunidades profesionales para sus familias, por lo que los asesora para tramitar programas de residencia alternativa como una opción de abrir el horizonte para continuar fortaleciendo la gestión del patrimonio y sus activos. Aquí en LSR estamos viendo muchas familias de alto nivel patrimonial están ampliando su panorama hacia las oportunidades globales. Muestra de ello es el aumento en las tendencias en inversiones alternativas y de diversificación de portafolios más allá de las fronteras. Para dar un resumen breve de LSR, LSR es una empresa privada de servicios de asesoría e inversión que apoya a las familias interesadas en oportunidades globales. Fundada en el 2012, el enfoque principal de la empresa es trabajar con clientes que desean participar en programas de inversionistas inmigrantes. Nos enfocamos bastante en ofrecer inversiones mediante la visa EB5 y también enfocar en servicios de gestión de la visa E2. También ofrecemos inversiones mediante la visa de oro de Portugal y el programa de segunda ciudadanía por inversión de Granada. También gracias a nuestras afiliadas International Investors Mortgage y LCR Wealth Management, también ofrecemos soluciones de préstamos y administración de patrimonio a ciudadanos extranjeros que se mudan a los Estados Unidos. Para dar un resumen, esta noche vamos a descubrir qué deben tener en mente los inversionistas para realizar operaciones más allá de las fronteras y de su país de origen. Conoceremos más acerca de las implicaciones fiscales y requisitos de información de las operaciones offshore. También exploraremos las opciones que pueden optimizar las obligaciones fiscales antes de invertir.
Les recuerdo que estamos grabando la sesión de hoy y pondremos el video a disposición en nuestra página web una vez que hayamos terminado. Y también les recuerdo, por favor, compartir sus preguntas durante la charla utilizando la herramienta de Q&A y responderemos preguntas en vivo o en la misma ventana media de que avanzamos. Y ahora le doy el paso a la palabra a Pedro para poder empezar con nuestra charla. Adelante. Muchas gracias, Víctor, otra vez. Gracias por la invitación. Y en lo que comparto la presentación, nuevamente reiterarles, si tienen alguna pregunta, por favor, adelante con la herramienta de Q&A. Y la idea es que sea lo más interactivo posible para que sea útil para ustedes, ¿no? Entonces, el día de hoy, el tema que tenemos para platicar son básicamente el tema de impuestos de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta una vez que hayan decidido ya sea invertir en Estados Unidos desde el país de origen o incluso migrar a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que deben de los aspectos básicos y qué es lo que deben de considerar una vez que ya estén en Estados Unidos? Y para esto, en los siguientes minutos, en la hora un poco menos que tenemos, vamos a hablar de la agenda que tenemos en la pantalla, ¿no? Aspectos básicos de impuestos de Estados Unidos, impuestos sobre la renta, impuestos sobre herencias y temas de la nacionalidad de Estados Unidos, así como temas de oportunidades de planeación premigratoria. Para esto, déjenme empezar con algunos escenarios. Puede ser que algunos de ustedes estén en países latinoamericanos, por ejemplo México, y que piensen invertir solamente en Estados Unidos, ¿no? Es decir, oye, yo soy mexicano, residente fiscal mexicano, pero quiero diversificar mis inversiones y voy a invertir algo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Pues, ¿cómo voy a pagar impuestos sobre la renta, sobre los rendimientos que me den? Si me dan dividendos, si me dan intereses, pero también impuestos sobre herencias, ¿no? Puede ser que las inversiones que ustedes tengan en Estados Unidos estén grabados con el impuesto de herencias de Estados Unidos. Ese puede ser un escenario. El otro escenario que vamos a ver es el de, si, como decía Víctor, si obtienen una visa que les permita vivir en Estados Unidos, una visa de dos, una visa a través del programa de B5, ¿cuáles son sus obligaciones una vez que ya están en Estados Unidos? ¿Y qué pueden hacer antes de venir a Estados Unidos para tener la estructura lo más eficiente desde el punto de vista fiscal posible? Entonces, vamos a ver, una vez que son residentes fiscales de Estados Unidos, ¿cuáles son las obligaciones? Primero es, ¿cuáles son los criterios de residencia fiscal en Estados Unidos? Estados Unidos tiene 3 criterios de residencia. Uno es si tienen la nacionalidad o ciudadanía de los Estados Unidos. En ese caso, son contribuyentes de los Estados Unidos. El segundo es si tienen un permiso de residencia permanente o green card. Y el tercero es si pasan con la prueba de presencia sustancial. Cada uno de estos los vamos a ver con más detenimiento, pero la prueba de presencia sustancial, quédense con 183 días al año en los Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver que hay alguna alternativa adicional para cumplirlo, pero entonces son 3 criterios para ser considerado residente de los Estados Unidos. Uno es nacionalidad o ciudadanía, segundo es green card y tercero es el número de días que pasa en los Estados Unidos, se le conoce como la prueba de presencia sustancial. Antes de irnos a en qué consiste cada uno de estos test, es si llegaran a ser considerados residentes fiscales de Estados Unidos, ¿cuáles son sus obligaciones? Sus obligaciones son básicamente 3. Una es presentar una declaración de impuestos en los Estados Unidos. Segundo es pagar impuestos en Estados Unidos. Y la tercera es presentar una serie de obligaciones de declaraciones informativas respecto a sus activos extranjeros, incluyendo cuentas bancarias. Este se conoce como EFARS. Entonces, una vez que una persona se considere residente fiscal, estas son sus obligaciones. Otra vez, presentar declaraciones de impuestos. Puede ser que sean ceros, pero tengo que presentarla. Puede ser que a lo mejor pagué un impuesto en el extranjero y con ese impuesto en el extranjero me mata el impuesto en Estados Unidos. Eso se conoce como acreditamiento. Puede ser que ese acreditamiento me dé 0 impuesto a pagar en Estados Unidos, pero aún así tengo que presentar la declaración. Tal vez no es suficiente y tal vez sí tengo que pagar un impuesto. Y la tercera obligación es, otra vez, reportar mis activos financieros que tengo fuera de Estados Unidos, ¿no?
Este es algo que vemos de manera muy recurrente para ciudadanos americanos viviendo en el extranjero. A lo mejor ya no es sorpresa para muchos, pero todavía para algunos sí es. Estados Unidos es de los pocos países en el mundo que graba a sus ciudadanos, aun y cuando no vivan en los Estados Unidos, ¿no? Otra vez, Estados Unidos graba una persona que tiene la nacionalidad de Estados Unidos, aun y cuando no viva en Estados Unidos y cuando no pase tiempo en los Estados Unidos, tiene la obligación de pagar impuestos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no importa si esa persona, oye, nací en Estados Unidos, a los 2 años me fui a México y en México he estado pagando impuestos, soy residente, no importa, esa persona tiene la obligación de pagar impuestos en Estados Unidos. Oye, esa persona tiene doble residencia, ¿no? Nació en Estados Unidos, hijo de padres mexicanos, conforme a la Constitución de México, esa persona tiene la nacionalidad mexicana, paga impuestos en México, tiene que pagar impuestos en Estados Unidos. Sí, sí tiene que pagar impuestos en Estados Unidos, ¿no? Otra vez, si tiene la nacionalidad, tiene la obligación de pagar impuestos. Incluso hemos visto casos de que, oye, una persona nació en Estados Unidos y el famoso caso de la doble acta, ¿no? Tiene un acta que dice que nació en Tucson, Arizona, otra acta que dice que nació en Guadalajara, Jalisco. Tiene su INE, tiene su pasaporte mexicano que dice que nació en Guadalajara. Incluso hemos tenido clientes que han sacado una visa para pasar a Estados Unidos a pesar de que nacieron en Estados Unidos. Bueno, esa persona, al haber nacido en Estados Unidos y tener la nacionalidad de acá, es contribuyente y tiene que presentar declaraciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante para alguien que esté en esa situación. Sobre todo en países latinoamericanos es muy común que los hijos o la segunda o tercera generación nazcan en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa persona de nacionalidad americana, una vez que tenga ingresos o que tenga activos a su nombre, va a empezar a estar obligado a reportar los mismos, ¿no? En Estados Unidos. Esto es, digo, y no, lo podemos ahondar en la medida que lo consideren oportuno, pero este es básicamente, este criterio ya ha sido avalado por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, donde un nacional americano, este era un caso de un americano viviendo en Ciudad de México, que tenía la mayoría de sus ingresos de inmuebles ubicados en México y decía, oye, ¿sabes qué? La ley, la ley del impuesto a la renta de Estados Unidos es extraterritorial, por lo tanto inconstitucional, porque me graba a mí americano viviendo en México y de ingresos derivados de México. Y lo que dijo la Suprema Corte de Estados Unidos es, ese ciudadano americano tiene la protección del gobierno de los Estados Unidos donde se encuentre. Si sus bienes son expropiados, si tiene un tema legal, lo va a apoyar el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, sí se justifica constitucionalmente que tenga que pagar impuestos en Estados Unidos, ¿no? Ahora, ya vimos ese tema de, de, la, de la doble nacionalidad. Ahora, ¿cuál es la consecuencia para efectos de impuestos sobre la renta de ser ciudadano de los Estados Unidos o ser residente? Tengo que pagar impuestos, decía, ¿no? La tasa de ingresos ordinarios en Estados Unidos, la tasa federal, es de hasta 37%. Estados Unidos, el sistema de impuesto sobre la renta consiste en dos tipos de impuestos. El impuesto sobre la renta federal, que les decía, la tasa hasta el 37%, y el impuesto sobre la renta estatal. Cada estado puede o no establecer un impuesto sobre la renta. La mayoría sí lo establecen. Por ejemplo, California tiene uno de los más altos, que para personas físicas puede llegar hasta el 13.3%. Hay otros estados que no establecen un impuesto sobre la renta estatal, como Texas, Nevada, South Dakota, y hay otros estados, por ejemplo, Florida, que no establecen un impuesto sobre la renta para personas físicas, pero sí para personas morales, ¿no? Entonces, pero el impuesto sobre la renta federal es 37%, pero hay una tasa preferencial para ganancias de capital que es de 20%. Ganancias de capital de largo plazo, ¿no? Si yo tengo un bien para inversión y lo vendo después de 12 meses, mi tasa es del 20%. Asimismo, si yo recibo dividendos de una empresa americana, mi tasa de los dividendos es 20%. Además, hay un impuesto que se conoce como la Obamacare Tax. El nombre técnico es el Net Investment Income Tax. Es de 3.8% adicional cuando se tienen ingresos pasivos y se tienen ingresos superiores a los montos que ven ahí, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cuál es el régimen de impuesto a la renta federal? Tasa de ingresos ordinarios 37%, tasa preferencial de ganancias de capital o dividendos al 20%, y además, en caso de ingresos pasivos superiores a cierto monto, un 3.8% adicional, ¿no? Obviamente la tasa del 37 y del 20 es una tarifa progresiva, por lo tanto, si son ingresos menores, déjenme inventar,
$100,000, pues la tasa no va a ser 37%, no va a ser mucho menor, pero es hasta 37%. Entonces, ya que vimos cuál es el régimen de si llegara a ser residente, pues déjenme regresarme a los criterios otra vez de residencia fiscal. Decíamos, son 3 criterios de residencia. El primero, el de nacionalidad, ¿no? Que ya vimos, ahí no importa si estoy en Estados Unidos, decía, si soy ciudadano, tengo que pagar impuestos en Estados Unidos. Pero los otros 2 criterios pueden ser más relevantes para la audiencia del día de hoy, ¿no? Para extranjeros. Oye, si yo tengo una green card, un permiso de residencia permanente, eso trae como consecuencia que soy residente fiscal de los Estados Unidos. Entonces, con eso, una vez que yo tengo mi green card, mi permiso de residencia permanente y entro a Estados Unidos o la utilizo para justificar mi estancia en Estados Unidos, ahí ya soy residente fiscal de los Estados Unidos. Asimismo, si cumplo con la prueba de presencia sustancial, ¿no? Les decía, este es para el caso de extranjeros. Este ejercicio se hace año con año. Es decir, puede ser que un año haya tenido mi green card, luego si ya no la tengo, pues ya el año siguiente ya no soy residente. Lo mismo con la prueba de presencia sustancial. Puede ser que un año me considere residente porque pasé más de 183 días, el siguiente no pase más de 183 días, por lo tanto ese segundo año ya no voy a ser residente, ¿no? Ahora, déjenme entrar con un poco más de detalle a cada uno de estas alternativas. La primera les decía, es permiso de residencia permanente, conocido también como Green Card o tarjeta verde, ¿no? Que ustedes lo conocerán mejor que yo por temas migratorios, porque es muy común y se busca mucho, es si un extranjero tiene un Green Card, entonces ya esa persona tiene bajo la ley migratoria la facultad o el derecho de vivir de manera permanente en Estados Unidos, pero y eso conlleva a que es residente fiscal para todos los efectos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tengo que presentar declaraciones en Estados Unidos, tengo que pagar impuestos y tengo que informar de mis activos en el extranjero, ¿no? ¿Qué pasa? También aquí es muy común, ¿no?, que aunque para efectos de la ley migratoria, una persona que tiene Green Card tiene que pasar, entiendo, por lo menos 6 meses al año en los Estados Unidos, es muy común que no siempre se cumpla con ese requisito, ¿no? Digo, no sé si será muy común o no, pero sobre todo aquí en la frontera de San Diego, Tijuana, Mexicali, etcétera, sí es muy común que la gente vaya y venga, que a lo mejor no lleva el registro adecuado. Entonces, ¿qué pasa si vamos a suponer un caso extremo, una persona que tiene Green Card, pero no cruza Estados Unidos? Por temas, sobre todo ahora con temas de pandemia, dijo, ¿sabes qué? Me siento más seguro en mi casa en México, ahí me voy a quedar, no voy a regresar a Estados Unidos. ¿Sigo teniendo la obligación de presentar declaraciones en Estados Unidos? Sí, en principio sí. Ya una vez que tengo Green Card y que entré a Estados Unidos, ya sigo teniendo esa obligación de pagar impuestos en Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tengo bajo el programa, mencionabas, Víctor, al inicio, el programa de EB5, ¿no? El EB5, que dice, lo conocerás tú mejor que yo, pero déjame tratar de simplificarlo bajo mi perspectiva fiscal, ¿no? Haces una inversión de más de ciertos montos que cumplen con ciertas condiciones, incluyendo que generen ciertos trabajos después de un periodo, entiendo que es de 2 años, y después de 2 años ya tengo mi permiso de residencia permanente, ¿no? Así es como me lo platican la mayoría de mis clientes. No sé si quieres hacer alguna precisión en base a eso. Bueno, sí, básicamente sí, el proceso es muy simple, ¿no? El inversionista ingresa su capital en un proyecto calificado debajo del programa de B5. El inversionista, en términos de recibir la tarjeta verde, tendrá que esperar un periodo de tiempo entre 18 a 36 meses a recibir la tarjeta verde condicional. Pero muchos de los clientes nos preguntan, oye, Víctor, ¿cómo me puedo estructurar mi patrimonio para poder disminuir el golpe tributario ya cuando recibo la tarjeta verde? Pero sí, Sí. es correcto lo que nos estás contando. Ok, entonces, y ahí es un tema muy interesante porque como mencionábamos, una vez que tengas el Green Card, el permiso de residencia permanente es residente fiscal para efectos fiscales.
Pero Ajá. aquí, de lo que yo he platicado con mis colegas especialistas en materia migratoria, aunque te dan tu permiso de B5 condicionado a 2 años, vamos a suponer que fueran 2 años, y luego te levantan la condición, ese EB5 es un permiso de residencia permanente desde el día 1, aunque esté Efectivamente. condicionado a 2 años, ¿no? Entonces, y muchos clientes tienen la impresión de que, bueno, ya que me levante la condición a los 2 años o me lo vayan a levantar, entonces me preocupo. Pero no, Ujú. tienes que preocuparte desde el día 1, porque aun y cuando es una green card condicionada, desde el día 1, cuando tienes una condición de 2 años, ya eres residente fiscal de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Entonces puede ser que si se esperan a los 2 años de levantar la condición, puede ser que ya no les alcance el tiempo, sea demasiado tarde para hacer un tema de planeación premigratoria, otra vez, porque desde el día 1 ya tienen esa obligación fiscal en los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Sí. Ahora, no quiere decir que no tengamos alternativas. Por ejemplo, ahí voy a hablar del caso concreto de México, sobre todo porque México actualmente es el único país latinoamericano con un tratado fiscal con Estados Unidos, pero por ejemplo México y Estados Unidos tienen un tratado para evitar la doble tributación, un tratado fiscal que dice, oye, si una persona es residente fiscal de México porque vive en México y de Estados Unidos, déjeme inventar, porque tiene un green card, entonces solamente le va a pagar impuestos a un país. Entonces tenemos que analizar una serie de factores, básicamente lo conocemos como centro de intereses vitales, para ver a qué país le tiene que pagar. Entonces, en este caso, regresándome al ejemplo del inversionista mexicano que tiene el programa de B5 condicionado a 2 años y viene al año y medio con nosotros y nos pregunta, oye, ¿todavía puedo hacer algo? Sí, ojalá hubieras venido hace 2 años, pero a lo mejor ahorita, si se siguen dando los hechos y sigues estando en México, tal vez tengamos algo de margen de maniobra para hacer una prevención fiscal, ¿no? Ujú. Ujú. Okay. Bueno, Entendido. ese es el tema de Green Card. Ahora, les decía, son 3 criterios de residencia fiscal. El primero, nacionalidad, que ya vimos. El segundo, Green Card, que acabamos de ver. El tercero, la prueba de presencia sustancial. Prueba de presencia sustancial es que estancia o presencia física en los Estados Unidos. Presencia física, piensen en 183 días en los Estados Unidos, ¿no? Un año tiene 365 días, la mitad son 182 y medio, entonces si paso más de la mitad del año, 183 días en Estados Unidos, soy residente fiscal de los Estados Unidos. Ahora, tiene eh, dos connotaciones importantes. Lo primero es que para computar el número de días que se pasan en los Estados Unidos, puede ser, eh, puede ser suficiente cualquier minuto de presencia física en los Estados Unidos. Es decir, aunque ese número de días, si yo llego a los Estados Unidos a las 11 de la noche, es como si hubiera estado 24 horas. ¿Por qué? Porque me cuenta el día completo. También otro tema importante es que no tengo que quedarme a dormir, no tengo que pernoctar en los Estados Unidos para que cuente, ¿no? Es, por ejemplo, muy común aquí en la frontera, oye, fui en la mañana a Walmart de Tijuana a San Diego y luego me regresé, pues ese en teoría cuenta como un día de presencia. Y aunque a lo mejor no es tan relevante para las personas que están ahorita en el webinar, lo que sí hemos visto, por ejemplo, es el caso de empresarios o inversionistas, sobre todo aquí en la zona de San Diego, pero puede ser algo similar en toda la frontera. Oye, ¿sabes qué? Mi familia está en California, está en Estados Unidos. Yo vuelo el lunes en la mañana y vuelo a Ciudad de México, vuelo a Guadalajara, vuelo a Monterrey eh, y aterrizo, trabajo ahí lunes por la tarde, martes, miércoles, jueves todo el día y el jueves en la noche vuelo de regreso. Entonces, dice, en los ojos de esta familia, pues el empresario trabaja toda la semana o de lunes a jueves en México, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues yo paso más tiempo en México porque ahí trabajo. Sí, pero en teoría, bajo esta fórmula que les decía de cualquier minuto en Estados Unidos cuenta como día completo, pues esta persona estuvo el lunes en Estados Unidos porque salió el lunes en la mañana, martes no, miércoles no, el jueves sí porque llegó el jueves en la noche, viernes, sábado y domingo. Entonces estuvo 5 días de 7. Entonces, probablemente una persona en esta situación sí va a ser residente fiscal bajo la prueba de presencia sustancial. Entonces, este es algo a tomar en cuenta también para personas que están, por ejemplo, es muy común con personas con visa de inversionista que les permite estar en Estados Unidos, que su familia viva de manera legal en Estados Unidos y sus hijos vayan a la escuela, que puedan hacer este commute o esta ida y venir al país de origen, en este ejemplo México.
pero sí es importante tomar en cuenta el tema del número de días. Entonces, ahora, fuera del tema de Green Card, una visa me genera de manera automática residencia fiscal de Estados Unidos. Todas las demás visas, puede ser inversionista, puede ser visa L, puede ser incluso la visa de turista, tengo que contar el número de días que estoy en Estados Unidos para ver si soy residente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahora, un matiz adicional aquí en el caso de la prueba de presencia substancial. Se puede cumplir a través de dos criterios, ¿no? Tengo que llegar a 183 días, ese es el objetivo. El primer criterio es 183 días este año. Si pasé, oye, quiero ver si soy residente fiscal por 2021. Entonces, ¿cuántos días pasé en 2021? 200. Ah, ¿son más de 183? Sí. Entonces, eres residente en 2021. Oye, pero puede ser que pasé menos de 183 días en el año, en 2021, en este ejemplo, y aún así ser residente y llegar a los 183. Esta es una fórmula que probablemente hayan escuchado, la fórmula de los 3 años. Tengo que ver los últimos 3 años, a ver cuántos días pasé en los Estados Unidos mediante una fórmula que es la que tienen en pantalla. Primero vamos a seguir mi ejemplo. ¿Qué año estoy midiendo? 2021. Entonces, tomas al 100% los días que pasaste en Estados Unidos en 2021. Te vas un ejercicio para atrás. En mi ejemplo, si estoy midiendo 2021, me voy al 2020. Tomas una tercera parte de los días que pasaste en Estados Unidos en 2020. Te vas 2 años para atrás del que estás midiendo. En mi ejemplo, estoy midiendo de 2021, me voy al 2019. Tomo una sexta parte del número de días que pasé en 2019. Entonces, si bajo esa fórmula me da 183 o más, entonces soy residente fiscal por 2021, el ejercicio que estoy midiendo, ¿no? No necesariamente el 20 y el 19, sino el tercer año. Entonces, generalmente esta fórmula, si yo paso un promedio de 122 días al año, el tercer año voy a ser residente, 122 días que son 4 meses, ¿no? Entonces, si paso 4 meses o más al año, eventualmente voy a ser residente fiscal de los Estados Unidos bajo esta fórmula. Entonces, otra vez, para repasar el tema de residencia, bajo la prueba de presencia sustancial, tengo 2 formas para cumplirlo. Una es 183 días en el año que estoy midiendo, 2021 en mi ejemplo, o medir los últimos 3 años bajo esta fórmula de 100% de un año, una tercera parte del inmediato anterior y una sexta parte del segundo inmediato anterior, y entonces, si me da 183 o más, ya soy residente. Este criterio de presencia sustancial, les decía, salvo el Green Card, una visa me hace residente fiscal de manera automática. Ahora, hay ciertas visas que si estoy al amparo de esas visas, no me cuenta el número de días de presencia en Estados Unidos. Se ignoran para la regla de los 183. Por ejemplo, el caso de agentes diplomáticos, algunas personas con la visa J, pero sobre todo la más común es la visa de estudiante. Si una persona está en Estados Unidos con visa de estudiante y cumple con los criterios de la visa de estudiante, o sea, está inscrito, va a la escuela, presenta exámenes, etcétera, tiene 5 años que no le van a contar los días. O sea, puede pasar hasta 5 años y estar todo el año en Estados Unidos, pero si está con la visa de estudiante y cumple con los requisitos de la visa de estudiante, no va a ser residente. Si ya se pasa los 5 años y sigue estando con una visa de estudiante, un doctorado o algo así, entonces probablemente ahí sí ya vaya a ser residente. No se puede solicitar una exención al IRS, pero en principio sí sería residente. Y este también es una visa socorrida. Por ejemplo, tenemos clientes que vienen y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar un año sabático, me voy a llevar a mi familia, me voy a ir a Santa Mónica a vivir. Yo voy a estar yendo y viniendo a México, pero ¿sabes qué? Probablemente pase más de 183 días, ¿qué puedo hacer? Un escenario común es, bueno, pues idealmente vente con una visa de estudiante. Ahí la respuesta inicial es, oye, sí, pero pues yo no tengo tiempo de inscribirme, ¿no? De ser estudiante, ¿por qué? Porque tengo que encargarme de las inversiones o del negocio. Generalmente es, oye, bueno, pues dile a tu cónyuge que saque una visa de estudiante. ¿Por qué? Porque si alguien de la familia viene con visa de estudiante, sobre todo si son los padres de familia, toda la familia se puede venir al amparo de la visa de estudiante y todos los días se excluyen, ¿no? Entonces, eso es algo que también es relativamente común ver, sobre todo en este esquema de año sabático, ¿no? Son muy buenos puntos.
Aquí, bueno, creo que tenemos una pregunta, Víctor, si te parece la abordamos de una vez. Sí, claro que sí. La pregunta es lo siguiente. Buenas tardes, soy ciudadano mexicano. Si inicialmente lo único que pretendo es tener una cuenta de inversión en Estados Unidos, transfiriendo parte de mis ahorros de mi cuenta bancaria en México hacia allá, ¿qué impuestos pagará en Estados Unidos por los rendimientos? Sí, buena pregunta. Aquí depende en qué se vayan a invertir. Entonces, una persona, déjenme eh, hacer un paréntesis para responder esta pregunta. Es una persona mexicana viviendo en México. Vamos a suponer que no cumple con los requisitos de residencia fiscal. Es mexicano. Viviendo en México, solamente tiene que pagar impuesto en Estados Unidos por lo que se conoce como fuente de riqueza, ingresos generados en Estados Unidos. Curiosamente, en el caso de cuentas bancarias o cuentas financieras, la fuente de riqueza no es donde esté la cuenta, no es donde esté el banco, es en qué invierte. Entonces, si invierto, si el subyacente es una inversión de Estados Unidos, entonces sí hay fuente de riqueza en Estados Unidos y puede ser que tenga que pagar impuestos en Estados Unidos. Sin embargo, aun y cuando invierten algo en Estados Unidos, puede ser que me aplique una exención. Por ejemplo, los rendimientos de bonos del tesoro están exentos en Estados Unidos. Los intereses que se conocen, intereses de portafolio. Por ejemplo, si yo invierto en bonos de una empresa en la que tengo menos del 10%, como fuera Apple o General Electric, esos intereses, aunque sí tienen fuente de Estados Unidos, están exentos si se cumplen con ciertos requisitos. En cambio, si yo recibo dividendos, vamos a suponer que invierto en acciones de Apple o de General Electric y me pagan dividendos, entonces ahí sí tengo que pagar impuestos en Estados Unidos. En el ejemplo que estábamos viendo ahorita de la pregunta es, generalmente si yo tengo una cuenta de inversión y tengo inversiones que se conocen pasivas, para efectos de impuestos sobre la renta, ahorita vamos a ver impuestos de herencias, pero para efectos de impuestos sobre la renta, la mayoría de las obligaciones las asume el que me hace el pago. Se hacen a través de una retención de impuestos, ¿no? Dicen, oye, te debo 100 de dividendos, pero te tengo que retener el 30%, entonces de tus 100 te quito 30, te doy 70 y 30 se los voy a mandar a la IRS, ¿no? Entonces, en principio, regresando a la pregunta es, si tienen una cuenta de inversión bancaria, depende en qué tipo de instrumento inviertan. Puede ser la mayoría de las cuentas de ahorros, por ejemplo, si es en Wells Fargo, en Bank of America, etcétera, un banco comercial, la mayoría de esos están exentos y simplemente en Estados Unidos, en México sí tendría que reportar el tema de ganancia cambiaria, etcétera, pero si ya invierten en un instrumento un poco más elaborado, pues sí hay que ver cuál es la tributación y probablemente sería a través de una retención que les cobrarían el impuesto. Gracias. Tenemos otra pregunta. En caso de estar en el supuesto de doble residencia, México y Estados Unidos, y no sea claro en qué país se tiene el centro de intereses vitales, ¿existe algún mecanismo mediante el cual se exponga la situación a las autoridades de ambos países para que determinen en cuál país se pagarán los impuestos y con esto tener certeza jurídica? Sí, sí, muy buena pregunta y efectivamente sí existe. O sea, decía el caso de doble residencia, una persona que cumple con los requisitos de dos legislaciones para ser residente. En México la regla de residencia para personas físicas es casa-habitación. ¿Dónde tengo mi casa-habitación? ¿Dónde vivo, no? En Estados Unidos vamos a suponer es la regla del número de días. Vamos a suponer que cumplimos bajo la regla de presencia substancial. Tengo doble residencia, me voy, les decía, al Tratado Fiscal México-Estados Unidos, ¿no? Al convenio para evitar la doble tributación. Ahí el artículo cuarto, concretamente, me establece lo que se conoce como las reglas de desempate, tiebreaker rules, el artículo cuarto, párrafo segundo. Y ahorita lo mencioné de manera muy breve, pero si quieren, ahondamos, es el primer criterio que me dice es cuando una persona es residente de ambos países, el primer criterio es donde tenga una vivienda permanente. Entonces, vamos a suponer en este ejemplo es, oye, yo tengo mi casa en México, pues ahí está mi vivienda permanente. ¿Por qué pase 183 días en Estados Unidos, suponiendo que ese es el caso? ¿Tienes vivienda permanente también en Estados Unidos? Vivienda permanente puede ser rentada, pero disponible de manera permanente o no. No, pues no pasé porque nomás fui a Disney o fui con una tía, etcétera. Entonces, hay que ver, el primer criterio es vivienda permanente. El segundo criterio es centro de intereses vitales, el que platicaba, donde tengo mis conexiones
personales, económicas y sociales más cercanas, ¿no? Y puede ser que no pueda determinar dónde esté o que la balanza está muy pareja, ¿no? Puede decir, oye, sí, tu familia inmediata está en Estados Unidos, pero tu negocio está en México, vas y vienes, etcétera. Regresando a la pregunta, si no se puede determinar dónde tengo, hay un siguiente factor, que es la residencia habitual. Que dónde vivo generalmente, dónde paso más tiempo. Entonces, generalmente ese factor, como es un poco más objetivo, es decir, dónde pasas más tiempo, aunque no es nomás, o sea, no es comparar, si paso 180 contra 170, no es suficiente para irme nomás, no es nomás el número de días, no es dónde resido habitualmente, sí tiene un aspecto subjetivo, pero me puede dar, es más claro que el tema de centro de interés vitales. Si aún la residencia habitual no me da para llegar a una conclusión, el siguiente factor es nacionalidad. Es decir, bueno, tienes que tener un vínculo más cercano con un país que otro, ¿de cuál es el ciudadano? En este ejemplo, vamos a suponer que eres ciudadano de México, bueno, entonces le pagas a México solamente. Si aún así no fuera suficiente porque doble nacionalidad o porque no es ciudadano de ningún país, ahí sí me da un mecanismo para que las autoridades de los dos países se pusieran de acuerdo. Se conoce como Mutual Agreement Procedure y es, la verdad yo no lo he visto en la práctica, pero sí existe y sí existe posibilidad, o sea, no lo he visto en la práctica en casos de residencia de personas físicas. He visto maps en otras situaciones, pero no en residencia de personas físicas porque generalmente los criterios anteriores son suficientes, ¿no? Pero bueno, creo que con eso respondo a la pregunta de si existe ese mecanismo. Okay. Perfecto, gracias. Bueno, ahora decíamos, entonces, declaraciones fiscales. Una vez que soy residente fiscal de Estados Unidos, ¿cuáles son mis obligaciones? Aquí lo van a tener en sus materiales que les van a compartir, pero es básicamente la declaración de impuestos de la forma 1040, es algo que han de haber escuchado de manera recurrente. Una vez que son residentes, la declaración de impuestos vence el 15 de abril. Se puede pedir una prórroga de 6 meses para tener hasta el 15 de octubre, pero se tendría que pedir antes del 15 de abril. Entonces, también es algo importante. Si están en Estados Unidos, ya vinieron bajo el programa EB5, ya pasaron más de 183 días, o es su primer año, sería importante antes del 15 de abril acercarse con un asesor, generalmente con un contador, no necesariamente un abogado, pero con un contador decir, oye, tengo una obligación de presentar declaraciones o no, y si sí, piden una prórroga. Es lo más común para contribuyentes, sobre todo que tienen acciones fuera de Estados Unidos, es pedir una prórroga. ¿Por qué? Porque el contador en Estados Unidos necesita información de activos extranjeros y esa información generalmente está disponible después del 15 de abril, ¿no? Entonces es algo muy común. Ahora, si son no residentes, la fecha de declaraciones es el 15 de junio. No es el 15 de abril, es el 15 de junio, también se puede pedir una prórroga, ¿no? Obviamente hay ciertas excepciones, reglas especiales, pero es la regla general. Aquí no voy a ahondar de manera específica en cada informativa, pero para que tengan una idea de cuáles son las informativas en materia internacional que le pueden aplicar a contribuyentes americanos. Por ejemplo, si tengo cuentas bancarias en el extranjero, tengo que presentar una FBAR. Si tengo otros activos, como acciones de empresas extranjeras, participación en fideicomisos, etcétera, tengo que presentar otra forma. Si tengo participación en corporaciones, en partnerships, son otras formas, ¿no? Entonces, aquí también sí es muy importante y es algo que a veces vemos que a los clientes toman por sorpresa todo lo que tienen que reportar de sus activos fuera de Estados Unidos una vez que se convierten en residentes americanos, ¿no? Entonces, en ocasiones también por eso es importante tratar de evitar caer en el supuesto de residencia. No tanto porque sea un impuesto adicional, sino por el costo de cumplimiento de las obligaciones, ¿no? El tema de compliance. Ahora, aquí nomás una declaración que es importante y a veces, y hasta hace poco no era tan conocida, es lo que se conoce como FBAR, que les mencionaba. Una persona que es residente fiscal de Estados Unidos tiene la obligación de informarle al IRS las cuentas que tenga fuera de los Estados Unidos. No necesariamente implica que va a pagar impuestos, es una informativa, puede ser que el impuesto sea cero, pero esta es una obligación que deriva de la ley antilavado de dinero y le da facultades al Departamento del Tesoro, que delega al IRS,
para monitorear el cumplimiento de la misma, ¿no? Entonces, esto es importante porque la omisión de presentar esta declaración puede derivar en multas mínimas de $10,000 por año. Entonces, puede ser y tengo que reportar las cuentas que estén a mi nombre, las cuentas que estén a nombre de mis empresas, o incluso las cuentas que no estén ni a mi nombre ni a mis empresas, pero que yo tenga facultad de firma. Oye, soy gerente de una empresa y firmo las cuentas, las tengo que reportar. Otra vez, no pago impuestos, pero las tengo que reportar. Oye, ¿sabes qué? Mis padres me pusieron como autorizado en sus cuentas por si un día pasa algo, poder disponer de los recursos. Bueno, pues no son mías, pero tengo que informar que tengo ese poder sobre las cuentas, ¿no? Entonces, eso sí es importante tener en cuenta. Otra vez, no implica pago de impuestos, es solamente informativa, pero aunque no implica el pago de impuestos, si no se cumple, la multa puede ser considerable. Aquí ¿Cuándo hay déjenme, que entregar sí, esa declaración del FBAR? ¿Conjunto con la declaración anual? sí, muy buena pregunta, Víctor, y es no, va de manera separada y por eso también quise hacer énfasis, porque tanto se envía de manera separada como el plazo vence de manera separada. O sea, hay una prórroga automática hasta el 15 de octubre, y aunque no se haya pedido. La otra que les comentaba de la 1040 de la declaración de impuestos, la tengo que pedir para que me den hasta octubre. La de la FBAR no, es de manera automática hasta octubre. Entonces, por ejemplo, una persona que ahorita va sabiendo esta obligación y dice, oye, pues yo presenté mi declaración el 10 de abril, no pedí prórroga, pues ya se me pasó. No, todavía está a tiempo de presentar la FBAR porque hay una prórroga automática hasta el 15 de octubre. Entonces, y otra vez se presenta de manera automática, de hecho esta se presenta de manera electrónica en una base de datos por separada. Muy buen punto. Sí, gracias. Ahora déjenme irme un poquito más adelante, tema de impuesto de herencias, porque también esto es muy, muy relevante para los inversionistas extranjeros. Uno es, aunque voy a hablar de impuesto de herencias, dos impuestos distintos, el impuesto sobre sucesiones y el impuesto sobre donaciones. El impuesto sobre donaciones, el gift tax, el impuesto sobre sucesiones en Estados Unidos es el estate tax, estate con E al principio para no confundirlo del impuesto local, el state tax, ¿no? Entonces, el impuesto sobre sucesiones, estate tax, y el impuesto sobre donaciones, gift tax. Entonces, si dono algo a título gratuito durante mi vida, donación, transmito algo a título gratuito a mi fallecimiento, es herencia, impuestos sobre herencias, ¿no? Ahora, aquí es importante tener en cuenta que la persona, el sujeto obligado al pago del impuesto, que hace la transmisión de la propiedad. Donante, pues el de cuyos, el que fallece, se le conocen en términos jurídicos. Ahora, ahorita que estamos en temporada de béisbol, siempre les digo el impuesto sobre herencias grava al pitcher, no al catcher, ¿no? No al que recibe el ingreso. En Estados Unidos, los donativos o herencias están exentas para el que lo recibe. No hay un impuesto sobre la renta. Pero este impuesto sobre transmisiones a título gratuito aplica al que hace la transmisión, al que hereda o al que dona la propiedad. Y son reglas distintas a las de impuesto sobre la renta. Entonces, son criterios distintos. Decíamos, impuesto sobre la renta es nacionalidad, green card, número de días. Para efectos de impuestos sobre herencias y donaciones, por ahí decir de herencias, sí grava a los ciudadanos americanos respecto a la totalidad de sus bienes, pero a los extranjeros los grava en dos casos. Extranjeros que están domiciliados en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir domiciliados? Ahorita vamos a ver qué es, pero es básicamente que viven en Estados Unidos. Ahí los grava como si fueran ciudadanos por todos sus bienes. No importa si están en Estados Unidos, en México, en Brasil, en España, en Suiza, donde sea. Y a los extranjeros no domiciliados en Estados Unidos, que no viven en Estados Unidos, solamente los grava respecto a sus bienes ubicados en Estados Unidos. Por ejemplo, una persona mexicana que vive en México y tiene una casa de verano en Estados Unidos, pues esa persona no está domiciliada en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vive principalmente en México, pero sí tiene una inversión ubicada en Estados Unidos, un inmueble. Entonces, si esa persona tiene el inmueble a título directo y le llega a pasar algo siendo titular de ese inmueble, entonces le aplicaría el impuesto sobre las herencias, ¿no? Y aquí el concepto para extranjeros es entre domiciliados y no domiciliados, les decía. Entonces, la persona domiciliada es aquella que
tiene que cumplir con dos criterios, el criterio objetivo y el subjetivo. Objetivo es que viva en Estados Unidos, que efectivamente viva acá. Y el subjetivo es que tenga la intención de permanecer en Estados Unidos. Pues, si yo vengo a Estados Unidos, oye, vine por 2 meses y me voy a regresar, no estoy domiciliado. ¿Por qué? Porque no tengo la intención de permanecer aquí. Si yo vine a Estados Unidos y vine de trabajo, pero después de 6 meses o un año me voy a regresar, tampoco estoy domiciliado. Pero si ya vine a Estados Unidos con la intención de quedarme aquí, aún y cuando me regrese a los 6 meses, pero si yo cuando llegué quería quedarme acá, entonces puede ser que ya esté domiciliado, ¿no? Como podrán ver, no estoy haciendo referencia al tema migratorio. El tema migratorio no es determinante para ver si soy domiciliado o no. Puede ser un factor, ¿no? Puede ser que yo diga, oye, tengo una visa inversionista que tengo que renovar cada año, cada 3 años. No puedo tener la intención de quedarme aquí porque yo sé que en 3 años puede ser que me regrese. Bueno, es un argumento. Oye, tengo green card, quiere decir que tengo permiso de quedarme en Estados Unidos de manera indefinida, estoy domiciliado, pues a lo mejor es un elemento más para decir que sí estás domiciliado porque para eso tienes el green card, pero no es definitivo. A lo mejor tengo green card y el ejemplo que les ponía, pero vivo en México y cruzo todos los días, etcétera, pues a lo mejor no estoy domiciliado, ¿no? Entonces, les decía, el estatus migratorio no es determinante por sí mismo. Sí es un factor, pero no es un elemento determinante. Ahora, ¿cuál es la tasa de impuesto a la renta? Lo que tienen en pantalla es hasta 40%, 40% cuando excede de $1 millón de inversión, ¿no? Entonces puede ser, oye, yo tengo una casa que vale, soy ciudadano mexicano, no domiciliado en Estados Unidos, tengo una casa en Santa Mónica que vale $1,500,000. ¿Cuál es el impuesto? Pues hay que hacer el cálculo bajo esta tarifa, ¿no? Es hasta 40%, pero la parte de menos de $1 millón le aplicará la tasa que estamos viendo en pantalla. Históricamente, ¿cuál ha sido la tasa de este impuesto? Actualmente es 40%, ha sido hasta 55%. Otro tema que van a escuchar es, oye, es que hay una exención de $12 millones de impuestos sobre herencias. La ley lo que dice es que hay una exención de 10 millones ajustada por inflación, ¿no? El año pasado eran 11.49, este año son 12.03. Entonces, técnicamente son 10 millones ajustados por inflación. En 2026, esa exención va a bajar 5 millones a la mitad, 5 millones ajustados por inflación, pero va a bajar a 5 millones. Entonces, pero actualmente son 10, 12, pues. Entonces, con el factor de inflación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una pareja de padres de familia puede dejar a la siguiente generación $24 millones libre de impuestos, sin que le aplique el impuesto sobre herencias. El excedente va a pagar 40%. Entonces van a decir, oye, pues entonces, ¿para qué me preocupo yo, inversionista mexicano, que tengo $1 millón o $500,000 o $3 millones en Estados Unidos? Si están exentos, no están exentos. Esta exención es para los ciudadanos americanos o para los extranjeros domiciliados en Estados Unidos. Los extranjeros no domiciliados en Estados Unidos, los mexicanos que viven en México y que invierten en inversionista pasivo, como la pregunta que teníamos, mi exención son solamente $60,000. Lo que exceda de $60,000, ubicado en los Estados Unidos, les decían, no necesariamente dónde esté la cuenta, sino en qué invierten, podría estar grabado con el 40%. Hay ciertas exenciones que da la ley, pero son exenciones expresas. Les decía, bonos del tesoro, ¿por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos busca fomentar que se inviertan en bonos del tesoro, entonces esos están exentos. Ciertos bonos de empresas también pueden estar exentos, pero si yo invierto en el impuesto de herencia, estamos hablando, si yo invierto en inmuebles, si hay bienes muebles ubicados en Estados Unidos, por ejemplo, si tengo un avión, yate, está basado principalmente en un puerto de Estados Unidos, ese bien mueble se considera que está ubicado en Estados Unidos y estaría grabado, ¿no? Si yo tengo propiedad intangible emitida por residentes de Estados Unidos, por ejemplo, derechos de autor, temas de propiedad intelectual, entonces ahí estaría grabado con el impuesto de herencias. Otro tema es el caso de acciones de empresas americanas, tanto empresas públicas como privadas. Oye, si yo tengo acciones de Apple, de General Electric, de una empresa americana, esa y la tengo a título directo, me puede generar un impuesto sobre herencias de Estados Unidos, en caso que no sea domiciliado, ¿no? Otra vez, y aquí no importa si la cuenta no está en Estados Unidos, les decía,
para efectos de este impuesto no vemos dónde tengo la cuenta, si la tengo en San Francisco, en Miami o en Nueva York o en Chicago. Veo en qué invierto. Entonces puede ser que yo tenga mi cuenta en México, pero si invierto en Apple, tengo un riesgo, una contingencia de que esté sujeto con el impuesto de herencias, ¿no? Lo mismo pasa con empresas privadas, que también es algo que vemos relativamente común. Es, oye, yo tengo mi empresa mexicana, mi SA, que tengo con mis hermanos, queremos hacer una empresa en Estados Unidos, entonces hacemos una empresa hermana, y también somos 5 mexicanos que somos dueños de la empresa mexicana. Pues si a uno de sus socios le pasa algo, siendo dueños de esas sociedades de Estados Unidos, aunque sea una empresa privada, también le genera un riesgo de impuesto de herencias. Ahora, ya con el par de minutos que nos queda últimamente hemos escuchado mucho de las empresas offshore, ¿no? Que es un nombre muy, es un nombre muy, que suena muy sofisticado, pero es básicamente sociedades offshore son sociedades extranjeras, sociedades constituidas fuera de la jurisdicción, ¿no? Entonces, para una empresa, o sea, para un americano puede ser que una sociedad mexicana sea una sociedad offshore, ¿no? Lo mismo para un mexicano puede ser que una empresa en Estados Unidos sea una sociedad offshore, ¿no? Porque es básicamente constituida fuera de las costas o fuera de los límites de un país respectivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones de entidades extranjeras? Pues pueden haber varias, desde limitar mi responsabilidad legal, por ejemplo, decir, oye, yo voy a comprar un departamento en Los Ángeles, ¿y cómo lo compro? ¿A título directo o a través de una LLC? Pues mira, la ventaja de una LLC es, si es un departamento y lo rentas y dejaron abierta la llave del baño y se inunda el departamento abajo, pues te van a demandar. Si lo tienes a través de una LLC, tu responsabilidad se limita a lo que tengas en la LLC. Si lo tienes a título propio, pues te van a demandar a ti y respondes con todos tus bienes, ¿no? Entonces, una función de este tipo de entidades es limitar tu responsabilidad. Otra ventaja, ya entrando al tema fiscal, es que sirve para lo que conocemos como una empresa blocker. Es decir, me puede llegar a quitar cumpliendo ciertos requisitos y suponiendo que es una sociedad con substancia, el riesgo de impuesto de herencias. Por ejemplo, esto que les decía, oye, si yo invierto, soy mexicano viviendo en México y compro una casa en Coronado, California, a título directo, te expones a impuesto de herencias porque es un bien ubicado en Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa si lo compro a través de una sociedad extranjera, una sociedad mexicana o una sociedad de otro país que tenga substancia? Pues probablemente no me aplique el impuesto de herencias, porque si me pasa algo, lo que yo tengo son acciones de una sociedad extranjera, no un bien inmueble en Estados Unidos, ¿no? Otra función de este tipo de entidades es concentrar las obligaciones de reporte. Por ejemplo, puede ser que si rento este inmueble que le estaba poniendo ejemplo, puede ser que tenga que presentar declaraciones en Estados Unidos. A lo mejor prefiero que sea una sociedad la que presente las declaraciones y no yo, por un tema de simplicidad, ¿no? Pues ya es una sociedad de Estados Unidos, la reporte, la ve el contador y ya me pasa el estado financiero, que es el que a lo mejor tengo que acumular en México. Y otro tema también es el tema de moneda funcional. Por ejemplo, si yo, mexicano, invierto en Estados Unidos a título directo, puede ser que tenga que reconocer en México un tema de fluctuación cambiaria, una ganancia por el solo hecho de que el dólar se aprecia en valor, aunque no tenga una ganancia real. Y puede ser que si lo hago a través de una entidad, me permita calcular mi ganancia en dólares y no necesariamente acumule el tema de ganancia cambiaria, ¿no? Entonces, esos son algunos de los temas que tenemos que considerar. Ahora, ya entrando a este tema, con el par de minutos que nos quedan de planeación premigratoria, ¿qué se puede hacer antes? Bueno, ya después de esta plática ya entendí que voy a ser residente fiscal de Estados Unidos, o ya entendí que alguien de los miembros de mi familia va a ser residente fiscal de Estados Unidos. ¿Qué puedo hacer para eficientar mi carga fiscal? ¿Sabes qué? Antes de que entres a Estados Unidos con un patrimonio que puede ser que exceda la exención de impuestos sobre herencias, a lo mejor quieres aprovechar para hacer donaciones. Tal vez ya tienes contemplado qué le vas a dejar a cada miembro de tu familia. Pues, si se los hago 5 años después de que ya me fui a Estados Unidos, sé que me va a costar 40%, pues a lo mejor se los hago desde ahorita para no tener que incurrir en ese impuesto adicional, ¿no? Oye, puede ser que también quiera hacer una serie de reestructuras corporativas para hacerlo más eficiente. Es muy común, sobre todo en empresas familiares que van creciendo
de manera orgánica, pero no necesariamente ordenada, ¿no? Decir, oye, pues sabes que puse la inmobiliaria acá y ahora la de la marca acá y lo tengo en una empresa operativa. O sea, a lo mejor queremos ordenarlas antes de venirnos a Estados Unidos para que ya una vez que entren a Estados Unidos sea lo más eficiente desde el punto de vista fiscal. Otro tema adicional es, por ejemplo, de las enajenaciones a plazo. Es muy común decir, oye, pues ya, ¿sabes qué? Voy a salir, no sé, voy a salirme de Chile, voy a vender mi empresa y me voy a ir a Estados Unidos. ¿Qué hago? Pero vendí a plazo. ¿Sabes qué? Y en 2022 vendí mi empresa, pagué impuestos en Chile, pero parte de los ingresos los voy a recibir en 2023 y 2024, ya siendo residente fiscal de Estados Unidos. ¿Tengo que acumularlo en Estados Unidos o no? Pues en principio sí, porque eres residente acá el día que recibes el pago y las personas físicas pagan en base a flujo, pero hay una serie, la ley en Estados Unidos me da una serie de alternativas para yo optar por excluir ese ingreso de una ganancia que vendí por una venta antes de entrar a Estados Unidos. Y otro tema es, por ejemplo, también lo que llamamos migración de activos o la recaracterización de activos. Es decir, oye, ¿sabes qué? Estos activos los puedo utilizar en Estados Unidos o en Estados Unidos tiene un tratamiento distinto. Tal vez me conviene ya, en vez de tener mis inversiones, por ejemplo, en caso de inversiones pasivas, mantenerlas en México, a lo mejor me conviene traerlas a Estados Unidos, mejor de todo la ganancia antes de venirme a Estados Unidos, a lo mejor tengo pérdidas en México, etcétera. Y ya ahora invierto como americano, esto recaracterización de activos, y aquí, Víctor, tú sabrás mejor que yo, por ejemplo, Estados Unidos tiene ciertos regímenes especiales de que, oye, si inviertes en bonos municipales, esos están exentos, entonces ya tu planeación es como americano y con otros objetivos en mente, ¿no? Entonces, es algo que también tienes que ver antes de hacer la separación de activos. Entonces, creo Sí, que con eso... tanto a Sí, nivel federal y nivel estatal, dependiendo del estado, del domicilio del cliente. correcto. Entonces, creo que con eso ya estamos llegando sobre la hora, Víctor. Digo, no sé si quieras, si tengamos tiempo para preguntas. Esto creo que vimos lo principal. Aquí aprovecho para comentarles esto. Creo que en su momento platicamos de un libro que acabo de publicar ya hace unos meses con DoFiscal Thomson Reuters México, que eso sobre, digo, de lo que estamos hablando hoy, de una clase de 40 horas, entonces podríamos seguir casi de manera interrumpida, pero aquí los que quieran saber más, hay un libro muy sencillo que traté de simplificar estos temas, pero si hay alguna pregunta sobre un tema, un punto en concreto, pues con mucho gusto. Y si no, creo que tú les vas a compartir también mi información de contacto para los que lo están viendo de manera grabada, ¿no? Sí, efectivamente. A los que quedan como atendientes, les ofrezco la oportunidad de subir la mano para, si gusten, poder hablar y preguntar algunas preguntas o aclarar alguna inquietud. Creo que sí hemos aclarado las dos preguntas que hemos recibido a través de la herramienta de Q&A. Y con eso terminemos. Sí, bueno, yo vi una mano ahí, no sé, de César Delgado, pero no sé si es la pregunta que ya respondimos. César no nos entregó una pregunta, pero le Ah, di la oportunidad de abrir su perfecto. micrófono Ok, para poder sí. preguntar su pregunta. César, Adelante, adelante, César. ¿No? Bueno, probablemente fue una de las que ya comentamos. pues no sé si hay otras preguntas. Ok. Pero bueno, si no, pues ahí tienen información de contacto, Víctor. Si se manda un correo, creo que sería la manera más eficiente, pero pues con eso, otra vez agradecerte la oportunidad. Espero que haya sido de utilidad. Y pues, si hay algún comentario o pregunta adicional, pues me reitero sus órdenes. Efectivamente, ofrecemos reuniones en persona, presencial o uno por uno a través de virtual por Zoom con Pedro y así aclaremos algunas inquietudes o dudas. También les ofrecemos sesiones gratuitas con nosotros aquí en LSR para poder analizar y evaluar
el perfil de cada uno de ustedes para poder guiarlos en diferentes oportunidades de inversión y también oportunidades de inversión mediante motivos de inmigración. Así que les agradezco su tiempo. Muchísimas gracias de nuevo, Pedro. Nos dio muchísimo gusto tenerte esta noche con nosotros y creo que fue una plática muy grata y nos compartiste información muy útil y relevante y muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor. Un gusto, como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.